Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de este 11 de julio. Ya llevamos 11 días de este mes, con lo cual ya hemos, prácticamente consumido un tercio del mismo. Les proponemos un programa para esta tarde-noche, tremendamente variado, que tiene que ver con el verano y el buen tiempo, que parece que ya se queda con nosotros, con la historia, con Francia, que es nuestro país vecino y celebra su fiesta nacional, y la celebra de una manera muy distinta a cómo la celebramos nosotros, y finalizaremos con arte, más concretamente con pintura. Acompáñennos en un programa que ya comienza con la cabecera. Bueno, vamos a continuar el programa de esta noche y como ya estamos en fase modo verano on, vamos a hablar de uno de los temas que se repiten año tras año en el verano, con la llegada del buen tiempo, con la llegada de las altas temperaturas. Proliferan los insectos que pican, no solo los insectos de los que hemos estado hablando a lo largo y ancho de toda la temporada, de la mano de Miguel Moya. Miguel, profesor y entomólogo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Hoy vamos a hablar de los malos, de los que pican, o de los que a priori podríamos considerar malos. Digamos que defienden su terreno. Sí, defienden su terreno, efectivamente, pero nos pueden arruinar el día. Salvando este inicio de broma, hay que hablar, un chico moría en Asturias después de una picadura de avispa asiática. Vamos a comenzar primero, estuve leyendo, viendo la noticia y me sorprendió. ¿Cómo puede ser? Hay gente que se sorprende de que pueda ocurrir esto. No solamente por la avispa asiática, sino también por las avispas nacionales, las nuestras. Sí. Es decir, posiblemente lo más seguro es que sea por una alergia. Entonces entró en un shock anafiláctico y el hombre tuvo esa mala suerte. Pero no porque sea realmente una avispa asiática, no porque sea, pero fue esa mala suerte. Él ya estaba preparado. Sí, él ya estaba prevenido, pero no pudo poner remedio al tema de manera rápida. Vamos a comenzar precisamente por la avispa asiática. ¿Qué me puedes contar de la avispa asiática? Mira, hay mucha gente que simplemente por el tamaño piensa que es una avispa asiática. Vamos a ver, en España tenemos muchas especies de avispas, todas de un tamaño de centímetro y medio, 2 centímetros máximo, 1,8 centímetros, en fin, lo que es la avispa que todos hemos visto, que es amarilla y negra. No confundamos la avispa con las abejas son marrones y la avispa es amarilla con bandas negras. Bien, como digo, tenemos una avispa en España que es la Vespa crabro, que es igual e incluso mayor que la avispa asiática. Llega a medir, lo estábamos hablando primeramente, entre 3,5 e incluso 3,8 centímetros. Casi 4 centímetros. Casi 4 centímetros. Sabemos que la avispa asiática se han visto desde 3 centímetros a 3,2 y también 3,5. Pero es que estamos hablando de que del mismo tamaño e incluso superior tenemos aquí una avispa. ¿Y son más peligrosas que las asiáticas? En absoluto, son bastante dóciles, incluso aunque pases cerca a unos metros del avispero, siempre y cuando no haga demasiado calor. El calor activa a los insectos, ¿sabes? Ese es un grave problema, pero normalmente no tienen la agresividad que ofrece la Vespa velutina, que es la asiática. Y fijaros aquí, podemos ver los colores del abdomen, amarillos, con algunos dibujos negros. El tórax vemos que es de un color marrón rojizo, muy poquito negro lleva, prácticamente es todo marrón rojizo. Si vemos la avispa asiática, la velutina, que la voy a poner un poquito aquí para elevar para que la vean, la avispa velutina vemos que es
todo el tórax totalmente negro. Sí. Y el abdomen comienzan con los primeros anillos negros y el resto amarillo terminado en negro. Las patas, los fémures son negros. Las patas de la avispa nuestra, tanto la grande como las pequeñas, son totalmente amarillas. Aquí el fémur es negro. O sea, se ve a simple vista las diferencias entre la vespa velutina asiática y la vespa nuestra. ¿Qué hacer si te pica una de estas dos? ¿Qué haces si te pica una de estas dos? Desde luego, lo primero es, hay que evitar, dentro de lo que cabe, cada persona somos distintos, sí. Hay que evitar el ponernos nerviosos para no acelerar demasiado el corazón y lo que es todo el ritmo sanguíneo, ¿no? E inmediatamente, si lo tienes cerca, pues visitar al médico, sería lo mejor. Este hombre que habíamos hablado tenía en su casa una serie de productos y tal, ¿no? Pues porque parece ser que ya le había picado y que además él era conocedor de que tenía ese problema de alergia, ¿no? Pero lo mejor es ir al médico o sencillamente pues limpiar la herida si tienes, limpiarla pues con un poco de ese lápiz de amoníaco, no es que te vaya a hacer nada, sí te va a aliviar el picazón y nada más. Desde luego los remedios de antiguamente, como era limpiarnos con barro, con lodo, podemos infectar la herida, claro. O sea, eso tampoco procede, ¿no? Bueno, en ocasiones hay gente que le pican en la playa, va al puesto de socorrismo y en un momento te arreglan, sí, ¿no? Sí. No, una picadura de avispa no tiene que ofrecer ningún peligro, siempre y cuando no tengas ningún tipo de alergia. Claro. Es eso, nada más, es una picadura. Ahora, sí que hay que tener cuidado, no es lo mismo una picadura que múltiples picaduras. Claro. Porque las avispas tienen un aguijón totalmente, muy fino y liso, totalmente liso, mientras que la abeja es arponado. Sí. Entonces, la avispa, ¿qué sucede? Que al tener el aguijón liso, puede introducirlo tantas veces como quiera en distintos puntos de nuestro cuerpo. Es decir, pues eso lo hemos visto, multipicaduras, en un señor, una señora, 30, 35, 40 picaduras. Pues sí, puede darse. No solamente por el número de avispas, sino que cada avispa puede atacarte 5, 6 o 10 veces. Claro. ¿Qué hacer si nos encontramos cerca de casa, en la finca, con un nido de estas avispas? Los nidos de la avispa crabro, la avispa nuestra, y la avispa asiática son muy similares. Es como una pelota, como un globo, doble de grande que una pelota. Yo he tenido en mis manos uno de estos nidos y medía aproximadamente 40 centímetros de diámetro. Hay quien los ha visto incluso bastante mayores. Miles de avispas hay en cada nido. ¿Qué hacer? Pues inmediatamente llamar al ayuntamiento que se encargue, pues a través de los bomberos o de quien proceda, pues a quitar el nido. Como digo, como son muy parecidos, posiblemente pueda ser la avispa nuestra, ¿no? Claro. Pero bueno, aún así nadie quiere tener cerca de su casa de campo, por ejemplo, pues un nido de este tipo de avispas, aunque los pueden cambiar ellas mismas, ¿eh? Bueno, así todo mejor llamar a los bomberos, ¿no? Sí, que lo para pueden eso están eliminar, y saben mejor manejar el tema. Mosquitos. Bueno, pues llega el verano, llegan los mosquitos, a lo mejor estamos disfrutando de una noche fantástica, de buena temperatura, en una terraza o tal, y de repente los mosquitos te dejan hecho un cisco. Los mosquitos, lo que hay, siempre que hablamos de salud, hablamos de prevenir, hay que prevenir. Bueno, pues aquí hay que prevenir y aquí con los insectos lo que hay es que tener precauciones y conocer un poco a los insectos también. Si conocemos a nuestro enemigo, como tú decías, yo no los llamo enemigos, pero bueno, si los conocemos, pues sabemos, seguramente tendremos oportunidad de escapar de los picotazos, en este caso de los mosquitos. Por ejemplo, los mosquitos cuando pican, suelen picar al amanecer y suelen picar también al atardecer. ¿Cuántas veces hemos estado en ese atardecer y hemos visto delante de nosotros, hablo en el campo, no en las ciudades, se puede dar el caso también en parques, pues una columna de casi 2-3 metros que va del suelo hacia arriba, una columna de mosquitos que están pululando. Bien, pues eso es al principio del atardecer. En cuanto cae un poco más la luz, aquello desaparece porque ya empiezan a buscar
a quién picar, a quién extraer la sangre, porque no es que piquen, ellos lo que hacen es extraer la sangre, sí, que la necesitan, sobre todo porque los mosquitos que pican son las hembras, no los machos. Bueno. Son las hembras, y las hembras necesitan precisamente pues para la cópula y para poder albergar con fuerza todos esos huevos que va a tener el cuerpo y que los va a tener que depositar en el agua. Claro. Ese es otro dato, Sí, Juan, sí, muy es otro importante. dato importante, En sí. las casas de campo solemos tener un montón de tiestos fuera o esas bañeras Sí, para los animales sí, que las tenemos días, meses con el agua estancada. Agua estancada, claro. Esos bidones de agua estancada. Sí, sí. Es que lo que estamos es generando un foco, generando un foco de larvas de mosquito. Claro. Les estamos favoreciendo, Claro, porque claro. son acuáticas las larvas. Como remedio, el Aután clásico. Vamos a ver, como remedio, hay repelentes para los mosquitos y son muy eficaces. Claro, no lo vamos a mezclar porque, con las cremas que nos solemos dar. Las cremas y las colonias atraen muchos a los mosquitos. ¿Ah, sí? Sí, las cremas atraen bastante a los mosquitos. Así como una respiración acelerada produce más dióxido de carbono, el dióxido de carbono Claro, también también atrae les a los atrae. mosquitos. E incluso las feromonas. Nosotros tenemos en el sudor varios tipos en el Sí, cuerpo. Sí. Varios tipos de feromonas, y en concreto hay una de ellas, un par de ellas, que son las que realmente atraen a los mosquitos, se ha podido comprobar. Entonces, aquellas personas que tengan más de ese tipo que atrae al mosquito, sí. pues son esas personas que van a ser picadas más a menudo. No porque tengan la sangre dulce. Sí, que suelen sí, sí. decir, Es que no, tienen la no, sangre dulce. es porque o emiten mucho dióxido de carbono o porque tiene estos factores que hemos Y hay hablado de gente a la que no le feromonas. pican. Y hay gente a los que no le pican porque, bueno, estas feromonas en concreto, pues no tiene Claro. la suficiente, no les atrae ese olor. Un buen repelente para los mosquitos. No, hay muchísimos, no puedo hablar de marcas, hay muchos repelentes en las farmacias que son todos ellos muy efectivos. Y luego está el lápiz de amoníaco para aliviar el picazón, una vez que te haya producido ese eritema, ¿no? Claro, Ese prurito, claro. pues conviene también tenerlo. Esta imagen que me viene ahora a la cabeza, que vemos a veces en las películas, en los documentales de Vietnam, que los soldados americanos llevan como un frasquito enganchado al casco con cinta aislante y el frasquito va abierto, ¿es para repeler los mosquitos? Pues no lo creo, no tengo yo ese dato ahora mismo, pero un repelente no te puedo decir. No sé, siempre lo pensé sé. que sería, No, bueno, esto sería no, para tema mosquitos. Tábanos, quizás los más tábanos. peligrosos de la manada. Los tábanos, fíjate, ahora que estamos aquí en Asturias y en los Sí. pueblos, la hierba que se recoge, ¿no? Sí, Bueno, pues sudamos, Sí. o sudan mucho, yo no recojo la hierba, lo he hecho alguna vez, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, alguna vez lo he hecho. un deporte muy Y- saludable. Sí. Gimnasio, vamos. Totalmente. Desde luego eliminas Sí. muchas toxinas, Sí, eso sí. está claro. Pues se suda muchísimo y inmediatamente pues tenemos, sin darnos cuenta, tenemos al tábano que nos está picando. La mayoría de los insectos que pican, al momento de picar, segregan con la saliva una sustancia que lo que hace es amortiguar el dolor. Es como una sustancia anestésica, de tal manera que por eso, cuando estamos a lo mejor dando un paseo, se nos ha colocado un tábano y no lo hemos sentido y nos dice a lo mejor el compañero o la compañera de al lado, oye, mira, que tienes un tábano ahí y ya te ha sacado un montón de sangre y no te has enterado, no te enteras. precisamente por eso. Los tábanos, como todos los insectos hematófagos, necesitan también para la cópula y para sus huevos, necesita pues la sangre, que es su alimento. Sí, Pero, si hablamos de los repelentes de los mosquitos, al tábano no le afectan. No le afectan. No le afectan, Juan, no le afectan. ¿y por qué? Bueno, ¿Está inmunizado? No, pero lo cierto es que no le afectan, por más que se ha estado haciendo ensayos con otro tipo de sustancias, pero lo único que funciona es, si estás, por ejemplo, en la hierba, el taparte, Claro. aunque sudes, que lo hace mucha gente, y si simplemente estás dando un paseo por el campo, pues nada, pues que te avisen cuando te vaya. Si se produce la picadura, ¿qué hay que hacer? Nada, no hay ningún problema, a no ser que se te infecte un poco por culpa de la saliva que segregan en el momento de picarte, eso con todos los insectos, ¿no? Bueno, se produce la típica rojez, un hinchazón, y tener a mano un lápiz de amoníaco. Claro.
Nada más Claro. que con eso es suficiente, no tienes... Las moscas, que normalmente decimos, no, las moscas no pican, incluso se dice a los chiquillos, tranquilo que las moscas no pican. Las hay que sí. Sí, sí, hay moscas hematófagas, hay moscas que pican, también por lo mismo que los demás insectos, ¿no? Madre mía. Y estas sí que normalmente sientes el momento del picotazo, Del picotazo, ¿no? lo sientes. Claro. Son moscas de tamaño pequeño, no suelen ser muy grandes, son de tamaño bastante más pequeño que las moscas normales que conocemos. Son igual, del mismo color, pero mucho más pequeñas. Claro. Para estas moscas son hematófagas, necesitan sangre Claro. para su alimento. ¿Y las arañas? Bueno, las arañas no pican, sin embargo, como muchos creen, sí tienen veneno. Las arañas muerden. Muerden. Igual que el ciempiés, si quieres luego hablamos. Las arañas lo que hacen es morder, tienen unas mandíbulas, unos quelíceros, Sí. y además se nota en el momento en que te muerden, segregan, inoculan el veneno y además vas a ver que en lugar de tener un picotazo tienes dos, Claro. dos señales Claro. de los dos quelíceros, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues lo mismo si tienes a mano pues, el amoníaco, por Sí. ejemplo, pues te lo das para pasar lo antes posible pues el dolor y el picazón, El picor, sí. el picor. Sí, sí. Que además, cuanto más te rascas, sabes tú que más te va a picar. Y no tienes más. Aquí en España pues tenemos muchos tipos de arañas. Unas son, entre comillas, no es que sean peligrosas de muerte, siempre y cuando no seamos alérgicos, Claro. pero tenemos algunas arañas de gran tamaño que nos lo pueden hacer pasar mal. La viuda negra, que es europea, Sí. que no es que sea mortal como la gente cree, es muy dañina. Ajá. Hay que tener muchísimo cuidado con ella. En España, por la parte del centro, y por Zaragoza y por ahí, pues tenemos una especie de la viuda negra. Sí. Es negra con manchas rojas. Sí. Y bueno, pues su veneno neurotóxico lo que te va a hacer es, bueno, si te afecta bastante, si te inocula bastante veneno, pues temblores, hay que ir al médico inmediatamente con este tipo de arañas. Claro. ¿Y el ciempiés? Me ha sorprendido lo del El ciempiés también. En muchos pueblos y personas me preguntaban, dice, bueno, el ciempiés, que tiene tantos pies, Sí. no 100 desde No luego, 100, no 100. pues el ciempiés, según empieza a corretear por tu cuerpo, pues te va dejando unas señales porque pica por las patas, no es verdad. El ciempiés hace como la araña, muerde. Muerde. Y tiene un veneno que es bastante activo, hay que ir al médico, hay que tratarlo lo más inmediatamente posible, porque aparte de que es muy doloroso, pues conviene eliminarlo lo antes posible con ayuda de algún fármaco que te dé el médico. Claro. No hay que confundir, perdona Juan, Sí. no hay que confundir el ciempiés y el milpiés. Hemos visto muchas veces por las casas, de campo sobre todo, una especie de ciempiés de a lo mejor de 4 centímetros, que tiene muchísimos pies, pero muy largos. Y es como un ciempiés, pero muy... Ese es absolutamente inofensivo. Es más, nos va a limpiar la casa de los que son ofensivos. Ofensivos. Bueno, pues ojito. Pero, ¿no? de todos modos, si no sabemos distinguirlos, bueno, pues tener cuidado, Claro. ser precavido y prudente. Claro. Ojito, no confundir al uno con el otro. Entiendo entonces que como remedio o como remedios más socorridos, 3. Mantener la calma, ir al médico y utilizar amoníaco. Sí, sí. No tenemos otra cosa a nuestra mano, a no ser que tengamos algún tipo de alergia, como Claro. nuestro hombre, Sí. el pobre que falleció, pues que ya lo sabía y tenía en su casa algunos algún corticoides o no sé qué remedio, lo que claro, tendría, algún un remedio remedio, ¿no? Los corticoides son Claro. muy efectivos para este tipo de venenos. Para finalizar, ¿cómo se presenta el verano? Muy caluroso. Bueno, eso no es novedad, ¿no? Pues el verano estamos empezando a hacer un artículo que a ver si lo publicamos para noviembre, diciembre, lo más tardar en enero, sobre un grupo, una familia de mariposas que son los esfíngidos. Sí. Son unas mariposas que le llaman mariposas colibrís, porque cuando van a chupar el néctar, Sí. pues se colocan arriba enfrente de la flor, Sí. la espiritrompa la sacan y se quedan como un helicóptero, como un colibrí, Ah, sí. aleteando muchísimo. Claro. Tiene una envergadura muy grande, de
6, 7, 8 centímetros a veces, son bastante grandes algunos, ¿no? Y bueno, pues vamos a hacer un trabajo sobre este tipo de mariposas nocturnas de la provincia de León y de toda Asturias. Bueno, bárbaro. Y estamos en ello. Miguel, lo que decimos siempre, para ampliar información y contenidos, www.entomología.net. Miguel, llegamos al final de la temporada, ha sido un placer tenerte con nosotros, esperamos a partir de septiembre volver a seguir conociendo, bueno, pues el mundo más pequeño, pero sin duda atractivo que tenemos a nuestro alrededor. Pues el placer es mío, muchas gracias, Juan, y aquí me tenéis para lo que... Pues volveremos sin duda a hablar. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Nos vamos muy rápido y volvemos para continuar el programa de esta noche. Hasta ahora. Bueno, continuamos el programa de esta noche. Se acerca la fecha del 14 de julio, que para aquellos que no lo sepan, bueno, pues es la fiesta nacional de los franceses, donde conmemoran el asalto o la toma de la Bastilla por parte del enfurecido pueblo de París. Bueno, los franceses son sin duda, para aquellos que hayan visitado el país vecino, se habrán dado perfectamente cuenta. Bueno, pues son quizás las personas más patriotas del mundo. Tienen todos sus edificios públicos y muchos de los privados, e incluso por la calle, de manera espontánea, lleno de su bandera nacional, en todas y cada una de las regiones, hasta la díscola Córcega. Bueno, a diferencia de como puede ocurrir en otros países, muchos de ellos muy cercanos, como puede ser, sin ir a buscar más lejos, el nuestro, donde la bandera nacional en muchas ocasiones se obvia, se esconde, y muchos de nuestros conciudadanos, que en el DNI pone español, bueno, pues incluso se avergüenzan de la misma. Bueno, no vamos a hablar de este tema, sí vamos a hablar de Francia en este caso, y del único español que por el momento ha sido o ha participado en los cursos del Estado Mayor que organiza el ejército francés. Se trata de un asturiano que ya ha estado en alguna ocasión con nosotros, Antonio López, Antonio Cuestas, alférez de fragata en la reserva. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues entonces, único español que ha participado en los cursos del Estado Mayor del ejército francés. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, para reservistas, los profesionales sí que tienen acuerdos desde entre el ámbito ellos, de la reserva, desde el ámbito de la reserva voluntaria, hasta donde yo sé, si ellos me lo decían allí en Francia, esperan que haya continuidad. Este año está propuesto otro, precisamente, aunque él está en Valencia, pero es de origen asturiano, el padre es de Oviedo, o sea que mantenemos todavía ese vínculo, seguimos ese vínculo. Y nada, tuve ese honor para mí, inesperado totalmente, y que estoy muy agradecido. Era lo que menos me esperaba, porque eso a día de hoy en España para los reservistas no hay esos cursos. Y entonces que te llame un país vecino, pues es algo, bueno, pues muy de agradecer. Yo me siento muy orgulloso, la verdad. ¿Por qué? ¿Cómo surge el tema de cursar estos estudios en Francia? Sí, hay unos cursos de la CIOR, es la Confederación Internacional de Oficiales de la Reserva, tiene unos cursos de idiomas, de los idiomas oficiales de la OTAN, que son el inglés y el francés. Yo he participado en muchos de ellos, básicamente son países del este de Europa donde se hacen, Moldavia, Polonia, Chequia. Curiosamente el año pasado fue en España, pero bueno, todos habían sido en países del este de Europa. Y a través del director de los cursos, que era un francés, un coronel francés reservista, pues me dijo, ¿te gustaría hacer un curso en Francia? Y yo pues dije, sí, hombre, claro, servirá para mejorar mi idioma y el idioma y tal, estupendo. Y para mi sorpresa lo que me ofrece es el curso de Estado Mayor, que no fue fácil porque el señor que estaba allí en la escuela, España tiene en la Escuela Militar de París, tiene una delegación permanente y es un oficial de tierra. Y ese oficial de tierra dijo que como yo era de la Marina, de la Armada, pues bueno, yo lo que me pregunto también es que si los impuestos los cobra solo de los de tierra o los cobra de todos los españoles. Pero bueno, perillos a la mar. Sí.
Y nada, fue difícil, tuve que andar con las embajadas y me dio bastante dolor de cabeza. Y si no hubiera sido por el apoyo de la Delegación de Defensa de aquí de Asturias, pues hubiera sido mucho más difícil todavía. Bueno, ¿cómo se desarrollaron o cómo se desarrolló ese curso? ¿De cuándo a cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo era lo que se impartía? Fue del 2 al 24 de agosto. Se imparte en la Escuela Militar de París, al lado de la Torre Eiffel. Puse unas fotos ahí que supongo que se verá lo cerca que se está, bueno, los campos de Marte y ya está la Torre Eiffel. Y un horario muy duro, a las 7, 7 y media estábamos ya formados, eso quiere decir que te tenías que levantar a las 5, 5 y pico, claro. Por París hay que desplazarse y demás. ¿No vivían en la propia escuela? No, al estar de vacaciones... nos lo decían los franceses, dicen, mira, respecto a otras escuelas como la española, el problema que tenemos es que no tenemos aquí para alojamiento, pero tienen residencias estupendas, vaya, pasa que hay que desplazarse por París. Sí. Entonces, bueno, de esa invitación pues se desarrolló el curso que era, y luego hubo una última parte que fue en Saumur, que dicen era un pueblo en la zona de Loira, los 3 últimos días, que si en la escuela militar preparamos una simulación de cómo puede ser el repeler una agresión, una invasión de parte del territorio francés, ya en el centro de simulación de Saumur, en el Loira, pues ahí ya es la simulación completa, es decir, bueno, ya es un caso ya con ordenadores muy potentes y vas viendo cómo se va desarrollando. Claro. ¿Qué impartían día a día? Bueno, entraban a las 7 de la mañana y ¿cómo se desarrollaba la jornada diaria? Una jornada modelo, digamos, una jornada típica. Bueno, lo primero es la formación, pasar la revista, y después lo primero hay cada día unos oficiales tienen que dar novedades. Y a continuación hay unas exposiciones, yo por ejemplo lo hacía en francés, pero ellos lo hacían en inglés, es decir, te obligan a hacerlo en otro idioma que no sea el tuyo. Que no sea el propio. Eso es. Y a partir de ahí ya comenzábamos con digamos, esto que ellos llaman la Biblia humorísticamente, que es cómo se desarrollan todas, bueno, y es todo el armamento, todo lo que se utiliza hoy día en lo que sería en un conflicto moderno, se repasan todas las armas, vinieron especialistas de todas las armas, en fin, es muy completo. Pero fue duro de narices porque llega un momento en que te cansas. Incluso el único fin de semana que tenía libre tuve que preparar una exposición de la Reserva Española, de cómo era. Me felicitaron mucho, pero yo quedé agotado, la verdad, totalmente. Claro. Sí, bueno, merece la pena, no obstante, ¿no? Que te feliciten. Claro. Parece que cuando uno le felicitan fuera de casa, en este caso, parece que es doble satisfacción. Mucho, ¿no? por supuesto. Y al final recompensa. Sí, el diploma, te dan una medalla, es más bien honorífico, es un gran honor que te hacen. ¿Qué podría servir esto? Pues bueno, por ejemplo, puedo entrar en la Escuela Militar de París, asistir a sus ceremonias, todas las ceremonias que haya, y también, lógicamente, si hay un conflicto donde participan España y Francia, yo podría hacer una especie de enlace o de tal, siempre trabajando conjuntamente, evidentemente yo soy español, siempre bajo las órdenes de España. Pero en cooperación directa sería, digamos, lo más aparente, vaya. ¿Cómo es la reserva, el cuerpo de reserva de Francia en la actualidad? Sí, aunque nosotros nos miramos en su modelo de reservismo, lo tienen mucho más desarrollado. Hay una tradición histórica, por ejemplo, estos cursos de Estado Mayor. Claro, hay que pensar en la Primera Guerra Mundial ya. En la Primera Guerra Mundial, el primer envite de los alemanes destroza todo lo que es el Estado Mayor francés, y son curiosamente los reservistas quien retoman eso hasta que se pone otra vez en marcha la defensa. Claro, eso en Francia es algo que lo tienen muy, muy presente todavía. Y bueno, por eso está en la 131 promoción. Entonces, que siempre se da, además, aquí era Henri Tourtrel, era un militar francés reservista que participó en la Primera Guerra Mundial, es decir, cada año lo dedican a una persona que tiene relación con la reserva y que tiene algo que ver con ese día que nos entregan los diplomas. Era este el caso. Y bueno, por decir algo, ¿no? Hay reservas las anglosajonas son mucho más potentes todavía que la francesa, pero la francesa dentro de las continentales está mucho más desarrollada. Por dar un dato cualquiera, este curso solo lo pueden hacer los capitanes para seguir ascendiendo hasta coronel. Si no lo hacen, se quedan en capitán. Hay que pensar que en España hemos llegado a capitán
y con muchas trabas. Vaya, hablamos de la reserva. De la reserva. Eso es. Capitán, ¿cuántos reservistas más o menos tiene Francia? Francia anda por cerca de unos 70.000 reservistas entre unos y otros. Solo por dar un dato, en España estamos en 4.500. 4.500 en España, 70.000 en Francia. Sí, pero bajando. Solo hay que pensar que, por ejemplo, la gente no lo sabe, pero cuando vas a Burdeos, a París, a Marsella, ves muchos militares por la calle. Y en el aeropuerto, arma en mano. Sí, muchos de ellos son reservistas. Tienen movilizados, la cifra que pretenden que se vea ahí, una de las transparencias, es tener 1.000 reservistas cada día movilizados en cuestión de defensa. Quería decir también que, hablando de la bandera que antes señalaba, es verdad, la izquierda francesa era un poquito como la española, hay que criticar esas cosas porque es la bandera de todos, y en Francia, curiosamente, pasaba algo similar, no obstante los atentados que hubo en Francia en estos últimos años han hecho cambiar radicalmente la cuestión. Hoy día, como bien decías, la bandera de todos y está en todos los lados sin ningún problema. Lo mismo pasaba con la reserva, la tenían un poquito parada. Y esos atentados islamistas lo que hicieron fue reactivarla totalmente. Gastan un montón de dinero en ella, pero lo pretenden y lo hacen, y creo que lo hacen muy bien. Claro. Bueno, por otra parte, en Francia ponen en marcha el Servicio Nacional Universal. No sé si el término es el correcto, usted me corregirá, si no es así. ¿En qué consiste el Servicio Nacional Universal que ponen los franceses en marcha? Ellos mismos lo están debatiendo porque no sabían muy bien. Primero quisieron que fuera una especie de mili. Pero claro, ¿qué sucede? Que el propio ejército dice, hombre, estamos metidos en montones de misiones, tenemos... Ya vio el jefe del ejército el año pasado, hace 2 años, tuvo un enfrentamiento terrible con Macron porque le recortaba y bueno, nos vas a meter esto, 800.000 franceses cada año, son la gente sobre 16 años, entonces 800.000 personas, chicos y chicas, ¿cómo vamos a formar nosotros eso? Y además la disciplina que puede tener el ejército sobre esas personas que no son militares tal cual, bueno, era un problemón. Entonces sí que tiene una parte militar, una componente militar, de hecho lo que sí tienen claro a día de hoy es que a las 7 se levantan, a las 8, o 7:30, 8, a las 8 en principio este año, que están haciendo la prueba, se presentaron 4.000 voluntarios para 2.000 plazas, están ensayándolo. Y de esos 2.000 lo que hacen es, a las 8 de la mañana, lo primero que hacen es izar la bandera y cantar la marsellesa. Tienen un uniforme muy parecido a los que son de civil, lógicamente, a lo que son la Armada Española, camisa blanca, una cazadora azul, una gorrita de beisbolera, que se suele decir, y bueno, están ensayándolo. Y eso es lo que tienen. Es para los chicos que acaban tercero de la ESO, 15 y 16 años. Entre 15 y 16 años, y es obligatorio para todos. El próximo año van a ser 40.000 y el siguiente quieren ya que sea los 800.000. Entiendo que esto sería para chicos y chicas, como se dice ahora, para todos y todas. Para todos y todas. Correcto. Chicos y chicas, es obligatorio, porque si no va a pasar como con ese servicio que había hasta ahora, que era un día, unas jornadas de conocimiento de la defensa, que vale, tú podías negarte a hacerlo, pero olvídate de cualquier documento oficial, ni título de bachiller, ni sacar el permiso de conducir, nada que fuera oficial. Si te negabas a hacer ese servicio de un día, que era el conocimiento de las Fuerzas Armadas, no podías hacer nada de lo que son documentos oficiales. Bien, entonces, luego tienen son 15 días ese campamento donde dan socorrismo, defensa personal, qué hacer en caso de un atentado, cómo comportarte, en fin, una serie de cuestiones de defensa, pero también tienen luego pues, colaboración, las ONGs, luego tienen otros 15 días que tienen que hacerlo en un servicio, en una ONG o en el ayuntamiento, en algo relacionado, pueden hacerse también en un cuartel, es decir, tienen que coger otros 15 días, puedes optar, de lo que haya, lógicamente. Una cosa muy importante, el servicio militar obligatorio, lo que hacía en España y en otros países era cohesionar, porque nos juntábamos, yo la hice en Mallorca y allí nos juntamos de todos los sitios de España. ¿Qué sucede? Pues a ellos igual, esos 15 días que tienen se van totalmente lejos vale dinero, pero están decididos a hacerlo, para que se conozcan, que no sea. Luego sí, lo posterior sí que lo puedes hacer en tu localidad, pero es eso, precisamente para conformar esa unidad nacional.
No quiero extenderme en la pregunta, pero es muy importante, porque allí, aunque tengan una escuela unitaria para toda Francia, es muy importante. Creo que se entiende bien lo que quiero decir. Entiendo que esto en España sería impensable a día de hoy. Bueno, sería como todo. En Francia también hubo oposición, pero si se pretende, es como todo. Si hay una ley y hay un acuerdo entre la mayoría, que yo creo que es muy necesario, porque hay que ver, por ejemplo, no quiero acusar ni mucho menos a nadie en concreto, pero todos sabemos que en determinadas partes de España, con los impuestos de todos los españoles, se enseña a odiar a España, y claro, eso no puede ser. Bueno. Así están las cosas, así las hemos contado. Por otra parte, entonces, una vez superado este curso, impartido en París, además en el centro mismo de París, a futuro, ¿más cursos en perspectiva? ¿Más continuar o realizar esa formación continua? Hombre, yo por mi parte pienso seguir cultivando los idiomas, que además me gustan mucho, pero tengo 60 años, dentro de un año, a los 61 años, la reserva se acaba, por lo tanto... nada, ya paso a ser reservista honorífico. Claro. Y, quiero decir, ¿las Fuerzas Armadas pueden tirar de ese conocimiento? ¿Están ajenas al mismo? Supongo, siempre se puede, igual que se contrata un traductor, supongo que se podría para lo mismo, por supuesto. Claro. Y los reservistas honoríficos seguimos manteniendo vinculación. Entonces, bueno, pues... se puede perfectamente, sí, después, aunque ya no seas, digamos, dentro de la reserva misma, pero por supuesto se podría llegar a... Todo depende cómo te lo planteen. Correcto. Otros veranos por estas fechas, hablamos sobre un buque escuela, el buque escuela Creuola. Sí. ¿Algo este año sobre esta materia? No, que yo sepa, está en Gran Carena, en Lisboa, hasta donde yo sé, igual estoy metiendo la pata, pero no, el año pasado hicieron un curso muy interesante en la Escuela de Marina de allí en Lisboa, pero no, este año supongo que será algo parecido. Desconozco en este momento, no tengo información. Correcto. Pero sí que tuve el honor de navegar en todo el Cantábrico con los portugueses. Vicepresidente de ARES, que es la Asociación de Reservistas en Asturias, de aquí a final de año, ¿actividades, temas a destacar? Sí, un montón. Tenemos por ahí la presentación de un libro. Tenemos comprometido, en principio, si no hay novedad, a un personaje muy conocido, que es el coronel Pedro Baños, que está muy de moda, a ver si no se tuerce nada y llegamos a esas actividades. Tenemos ahora una marcha a Covadonga en breve, en unos 15 días, algunos salen desde Oviedo, otros saldremos desde Arriondas, pero la solemos hacer también todos los años, y luego todavía tuvimos hace poco una en la Nueva España en Gijón, sobre el tema de perejil. Es decir, vamos haciendo muchísimas actividades, estamos invitados a la Escuela de la Granda, hay muchísimas actividades por ahí pendientes, presentaciones de libro, montaña, defensa personal. Es decir, tratamos de que la gente, cuando no está activada, es decir, no está de servicio dentro del ejército, pues tenga... se mantenga activa de algún modo, ¿no? Tenga actividad, exactamente. Claro. Muchas gracias. Pues Antonio López, Antonio Cuestas, alférez de fragata en la Reserva Voluntaria y primer y único español que ha participado en los cursos del Estado Mayor de la Reserva del Ejército Francés. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y trasladarnos esta experiencia que ha seguido en la Escuela de Guerra de París, y cómo Francia, en este caso, cohesiona a su juventud, a los chavales de 15 a 16 años, algo por el momento completamente imposible, inviable y de ciencia ficción en nuestro país. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por siempre la atención que prestan a los reservistas y a las asociacionarias de reservistas españoles. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos rápidamente a publicidad y continuamos el espacio de esta noche hasta ahora.
Bueno, pues vamos a continuar hablando de Francia. Bueno, pues ya veían lo que fue la experiencia de este asturiano en la capital de los franceses, en París, quizás para muchos la ciudad más bonita del mundo. Bueno, vamos a continuar hablando de Francia porque, como decíamos, el próximo 14 de julio nuestros vecinos, los franceses, celebran el día de su fiesta nacional. Bueno, los franceses, como todos los demás países, tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Eso sí, a la hora de celebrar su fiesta nacional, son un ejemplo inaudito. Todos la celebran. No hay ni bretones, ni normandos, ni alsacianos, ni corsos. No, todos son solo y únicamente franceses. Y llenan sus calles y plazas con sus banderas y viven su país más que nadie. Bueno, los franceses son ese pueblo que es capaz de esconder un hecho histórico como es Alesia. Bueno, pues lo borran de sus anales porque fue una derrota, y son capaces de engrandecer, bueno, pues hasta las cosas más pequeñas que realizan. Bueno, muy curiosos. Vamos a hablar del 14 de julio, de la fiesta nacional de los franceses. ¿Por qué celebran el 14 de julio? Es nuestro tema de hoy en un paseo por la historia. Bueno, pues para hablar de este tema se encuentra esta noche con nosotros, esta tarde-noche, el profesor de Historia José María Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué pasó un 14 de julio de 1789 en París? ¿Por qué es la fecha elegida por los franceses para celebrar su fiesta nacional? Sí, a ver, bueno, ocurrió el acontecimiento más simbólico, emblemático, conocido de la Revolución Francesa, el asalto, la toma y la posterior destrucción de una vieja fortaleza que había en el centro de París, un establecimiento militar de origen medieval que hacía funciones de prisión de Estado, y simbolizaba para los franceses, bueno, para todo el mundo, el concepto de la tiranía y la arbitrariedad del poder real. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque era una época en que no había división de poderes, no había un poder judicial independiente, y los reyes tenían la facultad de encarcelar, encerrar a capricho, a pudrirse allí si era preciso, a cualquiera a su antojo. Entonces, para eso, así funcionaba aquel lugar. Ahora bien, en el momento en que se produjo el asalto, ya no tenía realmente esa función, había muy pocos prisioneros en ella, solo 7 personas que tampoco estaban allí. ¿7? Sí. 7 presos. Sí. ¿Presos políticos? Bueno, no exactamente, no, estaban por motivos variados, por falsificación, por incesto, bueno, por delitos comunes y tal. Algún enfermo mental también, en fin. A ver, había sido un lugar realmente, sí, simbólico, siniestro, pero ya su tiempo había pasado y ya había realmente planes para derruirla y tal. Lo que pasa que, bueno, en el imaginario colectivo del pueblo francés seguía teniendo aquella fama de lugar tétrico que simbolizaba lo peor del poder real. Ahora bien, ese hecho no puede ser estudiado ni abordado aislado, hay que meterlo dentro del contexto. ¿Cómo se llega al tema de la Bastilla? ¿Por qué los franceses estaban tan enfadados con sus dirigentes, con sus reyes, con el rey? La Bastilla fue tomada el 14 de julio de 1789, ese verano de ese año, el año en que comienza la Revolución. Sí. Pero bueno, los hechos que condujeron a eso ya venían gestándose desde meses, incluso años atrás. En Francia, en el verano de 1789, había llegado a una situación límite. Había una profundísima crisis política, económica, social, ideológica. En historia siempre decimos que los hechos que ocurren, los acontecimientos, es imposible explicarlos de forma rápida y directa por una sola causa, que siempre hay que hacer una explicación multicausal. Son siempre 4 o 5, incluso más, causas las que convergen y explican un hecho. Y un hecho complejo, como fue una revolución la francesa, pues más aún, ¿no? Entonces, durante todo el siglo XVIII había una serie de ideas flotando en el ambiente que cada vez cogían más fuerza, las ideas de la Ilustración, que criticaban todo el estado de cosas del momento, el llamado antiguo régimen, las ideas de Voltaire, de Montesquieu, de Rousseau, que propugnaban la separación de poderes, la soberanía nacional, la libertad e igualdad entre todos los ciudadanos. Esas ideas constituyen, como digo, el corpus intelectual de la revolución que se va a desencadenar. Luego había una situación límite a nivel social y económico, bueno, que van unidos,
una etapa que se remontaba 2 años atrás de malas cosechas, crisis de subsistencia, hambre que afectaba a amplísimas capas de la población, tanto en el campo como más aún en la ciudad, que estaban más desabastecidas, París, que era un auténtico polvorín. Date cuenta que el pan era el alimento básico, el alimento que constituía la dieta que libraba del hambre a todo el mundo y tal. Pues los precios habían subido, actuaban los especuladores, los acaparadores y tal, y mucha gente se estaba literalmente muriendo de hambre. Hemos de saber que en Francia, que tenía 26 millones de habitantes en aquel momento... Muchos para aquella época. Sí, muchos. La mitad o así, incluso más de la población, tenía menos de 20 años. Y eran gente joven, pues muriéndose de hambre, muchos de ellos, pues bueno, lo que vemos a veces en las películas que recrean la época, niños huérfanos, desarrapados y tal, los que van a ser los llamados sans-culottes de la Revolución, que significa eso literalmente, sin pantalones, desarrapados, andrajosos, que bueno, que eso era una masa social que bastaba cualquier pequeña chispa para hacerla estallar. Y luego había una crisis política. Hay una clase burguesa, que son los podríamos llamar hoy en día empresarios, dueños de comercios, de industrias y tal, que exigen ser tenidos en cuenta, exigen ser representados, exigen ser oídos, exigen tener protagonismo en aquella sociedad, que no lo tenían, porque en aquella sociedad había una división rígida en estamentos, en grupos sociales cerrados. La nobleza, por un lado, el clero, la Iglesia por otro, que tenía un enorme poder e influencia, y luego el resto de la gente, la gente del común, el estado llano, que era la gran masa de campesinos en situación muy precaria, y estos burgueses que no estaban en situación precaria, pero que se resistían a ser metidos en ese grupo, y exigían pues un reconocimiento a su protagonismo y tal, ¿no? Y luego, por último, unido a todo esto, estaba una crisis económica y financiera brutal. El Estado estaba en bancarrota. El nivel de gastos era muy superior al nivel de ingresos. Los gastos de la corte, los superfluos, aquellas fiestas fastuosas de Versalles y tal, bueno, pues eran astronómicos. El Estado también se había arruinado económicamente apoyando la guerra de la independencia de Estados Unidos unos pocos años antes. Y entonces, pues era necesaria una urgente reforma fiscal. Y los sucesivos ministros que iba teniendo Luis XVI, ministros de Economía me refiero y Hacienda, Brienne, Calonne, Necker, Turgot, habían ido proponiendo diversos planes bastante, digamos, acertados, correctos, pero era muy difícil llevarlos a la práctica. El rey no tenía, la capacidad suficiente para imponerse. Y al final la situación llegó a un callejón sin salida. Entonces, ¿quiénes son los que primero dan el primer paso en esa revuelta contra el poder real? No es el pueblo o las masas realmente, son los llamados privilegiados, la nobleza y el clero. ¿Por qué? Porque los ministros del rey les exigían pagar impuestos, era la única salida. Y ellos, quizás el mayor privilegio que tenían los nobles y el clero era no solo no pagar ningún impuesto para contribuir al bien de la nación, sino encima cobrar ellos impuestos. La Iglesia cobraba el diezmo, los nobles cobraban una serie de impuestos señoriales a los campesinos tal, y se sentían muy a gusto en esa situación. No pensaban, se negaban a aportar nada. Y son ellos los que, ya en un momento dado ya, en esa primavera del 1789, se plantan ante el rey y le exigen convocar una reunión, una especie de cortes llamadas Estados Generales, en la cual allí se reúnen diputados de esos 3 estamentos ante el rey para plantearle sus exigencias. Era una asamblea legal dentro de lo que era aquel sistema político del antiguo régimen, pero que no se reunía en Francia desde 1614 o por ahí. Claro. ¿Por qué? Porque los reyes absolutos la habían orillado, habían dejado al margen y están acostumbrados a gobernar a su antojo, ¿no? Entonces, si te atajo un minuto, la revolución va discurriendo por 2 vías paralelas que, bueno, a veces se influyen, por supuesto. La vía esta política institucional que te estoy diciendo, los Estados Generales, y luego la vía de los hechos que ocurría en las calles de París y también en el campo de Francia. ¿Por qué? Porque Francia era un país eminente, y lo sigue siendo hoy en día en muchos aspectos, eminentemente rural. De esos 26 millones que te decía, pues 24 vivían en el campo, y casi todos eran campesinos, y su situación también era realmente desesperada. Y entonces, al tiempo que ocurrían estos actos políticos que te digo, de los Estados Generales y tal y cual, y los disturbios y los motines y los asaltos y la toma de la Bastilla en París, en el campo, los aldeanos, pues había una situación de auténtico caos, desastre, confusión. Ellos creían ser
atacados por partidas de bandidos contratados por los señores, que algo de verdad podría haber en eso, pero bueno, también había mucha noticia falsa, como diríamos hoy, y entonces se lanzan espontáneamente a asaltar los chateaux, los castillos o las casas señoriales, destruirlas, quemar los títulos de propiedad de aquellos señores o los supuestos derechos que esos señores tenían para cobrar contribuciones a los campesinos. Eso es otro digamos, vertiente o aspecto paralelo, menos conocido de la revolución. Bueno, bien. Y entonces el rey no hace nada porque estaba así un poco el hombre como debilitado. El rey iba siempre al margen, a remolque, superado por los acontecimientos, tomando medidas desacertadas y a destiempo. Luego, bueno, ya sabemos el final que tuvo. Bien, al rey le cortan la cabeza, pasa por la guillotina junto con su mujer María Antonieta y junto a mucha más gente, es decir, se desata lo que llaman el terror. Bueno, eso fue una fase ya muy posterior de la revolución. La revolución, hay gente que dice, puede llegar a durar 10 años, desde 1769 a 1799, que aparece la figura de Napoleón y sigue con el poder. Hay una fase ahí que tú dices que, bueno, al rey ya lo ejecutan antes de la etapa llamada el terror, que fue que duró solamente unos meses, en la que sí hubo ejecuciones masivas. Pero bueno, también hubo ejecuciones y muertes antes y después del terror, porque, a ver, la revolución, como todas las revoluciones suponen que hay una quiebra en el país. Entonces en Francia, igual que luego hubo en Rusia también con la Revolución Soviética, hubo una guerra civil. Habría contrarrevolucionarios en otros lugares de Francia y hubo masacres mayores quizás en otros lugares como Nantes y otros puntos de Francia que en el propio París. Pero bueno, llegan a tener, como salen los libros y en las películas, a la guillotina trabajando a 3 turnos. Bueno, en algunos momentos, semanas puntuales de la fase del terror, puede que sí, pero tampoco estaban ejecutando gente, digamos, como tú dices, en plan industrial durante 10 años, ¿no? A ver, se ha mitificado un poco también el número, hablamos de decenas de miles de muertos, y de ellos ni siquiera la mayor parte nobles. También mucha gente pues era ejecutada de manera arbitraria, el primero que pasaba por aquí, a los que se mostraban en un momento dado tibios en la revolución, acusados rápidamente de ¿qué? De contrarrevolucionarios. Y luego, bueno, hay una fase política muy interesante, que es la fase de la constitución de la Asamblea Nacional, cuando, bueno, pues los burgueses, que eran los representantes más cualificados de aquel tercer estado, deciden romper con la vieja Asamblea de los Estados Generales y formar una nueva Asamblea que dice ya representar a la nación francesa. Bien, y esa Asamblea Nacional, bueno, pues se va a convertir en otra asamblea llamada constituyente, elaborarán la primera constitución de la historia de Francia, la segunda del mundo, después de la de Estados Unidos, y luego al tercero fuimos nosotros, por cierto, eso un día podríamos hablar. Y esa constitución ya incluye aspectos, bueno, pues clave de los países modernos hoy en día, yo qué sé, pues la soberanía nacional, la separación de poderes, el derecho al sufragio, en aquel momento, bueno, todavía restringido, censitario, la libertad y la igualdad jurídica entre todos los ciudadanos. Esos son los aspectos claves de la Revolución Francesa, más aún que la toma de la Bastilla, ¿no? Los franceses pasan de la monarquía absoluta a la revolución más radical. Sí. Y después dan un giro de tuerca y ponen un emperador, o el emperador se autopone él. Sí, a ver, es un proceso que a veces se da en la revolución. Esta revolución supone un caos, y un caos que harta a la gente, y aquí en harta, termina hartando a todo el mundo. Harta en primer lugar a los que, bueno, a los antiguos privilegiados, pero luego también harta a los que tienen cosas que perder, a los burgueses, a los pequeños y medianos y grandes comerciantes que tienen establecimientos, que tienen tiendas, que tienen negocios, que, bueno, pues un día de manifestación y revuelta vale, pero meses y años de revolución permanente, de incendios, de asaltos, de saqueos, pues no. Bien, entonces hay una reacción contra ese estado de cosas, hay un golpe de Estado que acaba con los representantes más radicales y violentos de la revolución, y en medio de ese caos y de esa ruina, digamos, surge la figura de alguien que se aprovecha, de un joven militar ambicioso, que cree que ha llegado de su hora para ejercer sus planes de poder personal. Claro. Y ese es Bonaparte, Napoleón, que ya se había labrado pues, una carrera militar prestigiosa en las guerras contra los enemigos de la revolución. De Italia. Bueno, sí. Para finalizar, actualmente, donde se encontraba la Bastilla, en París, ¿qué hay?
Bueno, no hay nada. No hay nada. Aquello, y al poco de ya de asaltarla, fue destruida, demolida, porque era un símbolo odioso para el pueblo. A ver, luego los detalles del asalto y tal, bueno, pues fueron sangrientos. Tampoco fue aquello una batalla de masas, estaba guarnecida solamente por poco más de 100 soldados, entre ellos muchos de ellos eran inválidos para el servicio. Un alcaide gobernador, y las masas y las milicias que la asaltaron serían como entre 500 y 600 personas. Murieron pues más o menos 100 o así de los asaltantes y 7 o 8 de los defensores. El gobernador, bueno, consintió en bajar el puente de la Liza, en abrir las puertas, pero de poco le valió porque nada, fue linchado por la multitud y bueno, decapitado sobre la marcha y tal. Bueno, los típicos horrores de esas situaciones. En Francia, por aquel entonces, afeitaban por la vía rápida con la guillotina ahí a tope. Pues muchísimas gracias. Bueno, los franceses celebran su fiesta nacional de manera muy distinta a nosotros. Eso es la leche ya, o sea. Es el nombre ultra, ¿no? Yo estuve allí en una ocasión disfrutando, porque ellos lo disfrutan a tope. Hacen el gran desfile por los Campos Elíseos, que es un desfile militar de campeonato. Sí. Y luego todo París, que es mucho París, millones de personas se echan a la calle. Y en una celebración que dura todo el día y luego por la noche, allí en las explanadas del Campo de Marte, bajo la Torre Eiffel, bueno, se ilumina con los colores de la bandera nacional, se canta la marsellesa y tal, y aunque tú estés allí de turista, pues te entra un poco, aunque esté mal decirlo, el fervor patriótico ese de la nacional. Igual. Pero bueno, igual, en fin. igual que aquí. Calcao. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde-noche. Nos vamos a publicidad, en un momento volvemos y cambiamos totalmente de asunto. Ya nos espera Alice del Río para hablarnos de arte, en este caso de pintura. Hasta dentro un momentín. Pues ya en la recta final de lo que es el programa de hoy, bueno, pues vamos a hablar de arte, vamos a hablar de cultura en la expresión pictórica. Bueno, pues en la agenda que emitíamos el pasado fin de semana, bueno, pues quizás se fijaban ustedes en una exposición que tiene lugar del 4 al 25 de julio en la sala de exposiciones del Centro Municipal Integrado del Coto, en Gijón, bueno, y cuya autora, cuya protagonista es la pintora asturiana Alice del Río, que se encuentra esta noche con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que nos podemos encontrar en esa exposición Figures, es el título, en el Centro Municipal Integrado del Coto? Pues Figures es una exposición, son 24 obras figurativas, de estilo figurativo, muy colorista. Son pinturas al óleo y acrílico, en las que presento diversos personajes, como pues, actores, una serie de geisas, un grupo de drag queens y diversos personajes con los que quiero transmitir emociones y sentimientos y bueno, pues también hay eso es estilo figurativo, como muy colorido, y luego también hay alguna obra un poco cubista, porque bueno, a mí siempre me gustó mucho Picasso, y el año pasado fui a Nueva York a ver si había suerte, a moverme por ahí por galerías, y una galería me dijo que querían colaborar conmigo y me pidieron una obra más cubista, porque bueno, al ser española pues les gusta más, les llama la atención eso, ¿no? Y me pidieron pues una serie de toros cubistas, como muy coloridos, que es una serie en la que estoy trabajando y espero poder exponer en Nueva York a finales de este año. Las obras que hay cubistas hay una obra que es de dos mujeres, que se llama La hija del dios Jano, que está en el Coto, y otra que es el torero. Con esto juego con el cubismo y bueno, también mando un mensaje, ¿no? Por ejemplo, en La hija del dios Jano, el dios Jano pues es el dios de la dualidad, y para mí pues es como el bien y el mal, ¿no? Lo contradictorio y demás, por ejemplo, por poner un ejemplo de ese estilo. Con las geisas quiero mostrar una cara que se tiene un poco olvidada de las geisas. La palabra geisa significa arte, habilidad y persona.
lo que yo quiero representar con esta serie de cuadros de geishas es la habilidad de una persona en diferentes áreas, en diferentes artes. Por eso cada una pues, simboliza una cosa y demás. Luego, con los drag queens, esta idea me surgió pues por dar un poco más o sea, hacer un homenaje al colectivo gay, ya que bueno, pues están luchando por sus derechos y creo que no se había representado nunca a los drag queens de esta forma, así como colorida, con esa fuerza, y bueno, pues lo que hice fue, estuve entrevistando a algunos drag queens, a los que he representado. Todavía estoy trabajando en esta serie, sí. Pero bueno, muestro un poco la personalidad de cada uno artísticamente, y es mi forma de rendir un poco homenaje a este colectivo, y sobre todo ahora que estamos en la época del orgullo gay, pues esa es bueno, mi idea. Claro. Bueno, leo en la crítica figuras que parecen sonreír, pero que desafían, interpelan, se revuelven y nos seducen en rebeldía con los cánones establecidos. Bueno, ¿es rebelde de por sí? Sí, la obra sí. Es una forma de... A ver, para mí el arte es una forma de transmitir y de tener empatía y de compartir. Para poder transmitir con los cuadros hace falta vivir. Hace falta experimentar, hace falta... yo he viajado mucho, he vivido el año pasado, estuve viviendo en 3 ciudades diferentes, y eso te hace pues, que conozcas a personas de diferentes culturas, que te conozcas más a ti mismo, que vivas emociones buenas y malas, porque todo está relacionado, o sea, no hay bien sin el mal. Entonces, es un poco lo que yo quiero transmitir con estos cuadros, ¿no? El positivismo, pero también un poco lo duro que es a veces la vida, pero que siempre hay una luz al final del túnel, ¿no? Y bueno, con esta obra que tengo, lo que quiero presentar son las emociones y experiencias vividas. Bueno, su padre ya era artista. Sí. ¿Cómo se inicia usted en el mundo de la pintura? Gracias a mi padre, porque yo desde que nací, mi padre, bueno, pues tenía el estudio en casa, mi padre era Javier del Río, falleció hace ya unos años. Y bueno, yo desde bebé, desde que nací, siempre estuve pues con el mundo del arte metida, ¿no? Y bueno, lo que pasa, yo no estudié Bellas Artes porque ni quería dedicarme a la pintura de una forma más como un hobby, siempre estuve pintando, pero no como un trabajo porque me daba un poco de miedo, ¿no? Porque es un mundo un poco complicado y es duro. Pero bueno, yo estudié otra cosa, estudié diseño de interiores, luego estudié un curso de pintura en Barcelona, en la Massana, y allí me surgió la oportunidad en Sitges me asocié con otro pintor y montamos una galería, una pequeña galería allí. Esto fue pues hace 4 años más o menos, y entonces decidí, pues me tengo que dedicar a esto porque realmente es mi pasión, es lo que me llena y es duro, porque sí que, a ver, es una profesión que dedicarte solamente a esto, a veces que se puede vivir de ello, pero otras veces no, y claro, se pasa mal, ¿no? Pero esto es un camino en el que hay que trabajar constantemente. Es bueno siempre tener pues otra cosa para los momentos que no van bien las cosas, porque bueno, si no uno se vuelve un poco loco, ¿no? Y nada, ahora mismo la verdad que me están saliendo muchos proyectos y voy a seguir adelante porque estoy muy contenta, estoy muy motivada y todo esto me da mucha fuerza para seguir y trabajar más. Y pese a ver, yo soy una persona pues que soy joven, tengo 30 años, pero bueno, todo es poco a poco, paciencia, y mi consejo a los jóvenes artistas es que no desesperen y que todo es hacer, que la inspiración te pille trabajando, como decía Picasso, ¿no? Y poco a poco, que cuando menos te lo esperas todo llega. Claro. Me comentaba, ha estado en Nueva York recientemente. ¿Se valora más el trabajo afuera que en casa? En mi caso sí. Creo que es un poco al ser la hija de un artista muy reconocido aquí en Gijón, creo que se me hace un poco de comparación, ¿no? Y hay algunas galerías que no quieren trabajar conmigo solo por el hecho de haber sido la hija de... es contradictorio porque parece que tengo ya una puerta abierta aquí, pero no. Entonces, por ejemplo, he hecho más exposiciones en Barcelona que aquí en Asturias. Ahora parece que va arrancando la cosa. Tengo un proyecto en el Centro Municipal Integrado de La Arena en febrero o marzo del año que viene. En Nueva York espero exponer a finales de este año. En el Centro del Llano también se me ha propuesto y bueno, lo estamos tramitando también. Y bueno, poco a poco. También en León, el año pasado hice una exposición.
Bueno, esto es Hay que ir poco poquito a poco, a poco, ¿no? poco a poco, sí. Claro. También sé que lo de Nueva York, si sale bien, se me van a abrir muchas puertas. Entonces, estoy ahí ahorrando, trabajando mucho, quiero estar muy segura de la hora que mande para allá, porque es una oportunidad única que quiero aprovechar, vamos, al máximo. Sin duda. Bueno, ¿cómo evoluciona el trabajo creativo de un artista, en este caso en el suyo? Entiendo, no lo sé, que no es la misma obra, no son las mismas obras, las mismas formas de realizarlo ahora que cuando comenzó. No, esto es una evolución constante. Además, yo soy una pintora autodidacta. Yo aprendo de mí misma, aprendo de mis errores y pinto lo que me sale. Y mis cuadros los pinto con el alma. O sea, es lo que siento. Entonces, esa evolución va en base a mi evolución personal, de madurez, que se refleja luego en la madurez artística. Entonces, es poco a poco. Y yo siempre he pintado de estilo figurativo, y sobre todo mujeres, siempre, y he tenido... Los ojos es algo un rasgo que siempre me ha llamado mucho la atención desde que era pequeña y que siempre estuve trabajando, y creo que los ojos son, la mirada es el espejo del alma, y es con lo que quiero transmitir todo, ¿no? A través de la mirada. He tenido varias etapas. He tenido etapas que he pintado paisajes, he tenido etapas que he pintado retratos, pero de una manera mucho más minimalista. Tengo cuadros que son abstracto-cubistas. Cuando estudié arte en Barcelona, estudié un curso de pintura, pero de arte abstracto. Para mí es importante la abstracción también, aunque yo soy figurativa, por el hecho de poder transmitir más, ¿no? A través de algo figurativo que ya ves, pues decir más, Sí. ¿no? Y bueno, ya le digo, esto es una evolución continua. Claro. Esto es no parar y nunca, una obra, yo por ejemplo nunca veo que esté terminada, siempre puedes mejorar, aunque al principio la veas ya y dices, ay, pues ya está, pasan 2 años y dices, pues la cambio, o, ¿sabes? Entonces, bueno, es eso, Claro. una evolución continua. ¿Referentes más allá de Picasso? Indirectamente, mi padre me influyó muchísimo. Claro. Entonces, claro, he heredado pues las influencias que tenía él, que eran de Modigliani, de Picasso, también tiene mucho. Para mí hay una artista que yo en el momento que vi una obra de ella, es Lita Cabellut, para mí es brutal. Es brutal, es que te siento admiración por ella y por su obra, o sea, y me ha influenciado mucho. En cuanto vi una obra de ella, es que se me ponen los pelos de punta, ¿no? Entonces sí que siento que tengo mucha influencia de Lita. Claro. Bueno, continúo leyendo la crítica. Alice del Río expresa toda su creatividad a través de personajes complejos y contradictorios en un particular universo absurdo, lleno de magia, circo, cine, fama, glamour, orientalismo y una estética compositiva directa y sin complejos. ¿Todo correcto? Sí. Todo correcto, entonces. Sí, sí. Bueno, si usted ahora pues tuviera que definir el momento en el que se encuentra el tema pictórico en España, ¿está en un buen momento? ¿Estamos en un stand-by? ¿Cómo está ahora mismo? Creo que en crisis. Sí. Sobre todo la crisis se nota en el arte, porque el arte es un artículo de lujo que la gente pues suele prescindir más. Sobre todo cuando, no eres una persona joven, que poco a poco vas haciendo tu currículum, vas haciendo tu experiencia, vas mejorando, vas evolucionando, pero claro, sigues siendo una persona joven, entonces parece que las galerías pues les cuesta apostar por ti por ese motivo, ¿no? Porque no se arriesgan. Dicen, vamos a lo seguro, a los artistas que ya sabemos que se vende esto, porque claro, es un riesgo. Entonces, que esto antes no pasaba tampoco de esta forma. Sí que veo que hay más oportunidades fuera. Y también creo que en el momento que se te valora fuera, luego aquí se te va a valorar mucho más. También el hecho de exponer en Nueva York, por ejemplo, pues es una oportunidad que te da mucho más caché, ¿no? Y luego ya no solamente en la galería esta, sino que en más galerías, que luego, pues, además que la obra también se revaloriza, la experiencia que tienes, ¿no? Eso luego se valora más. Y poco a poco, pues bueno. El otro día entrevistábamos a un escritor, un novelista, le preguntábamos si llega un momento en el que le duele matar un personaje en el transcurso, en la trama de la novela. Ustedes, los artistas, hay que ser claros, viven de vender los cuadros, lógicamente. No obstante, cuando se vende una obra, ¿se pierde una parte de uno mismo? Para mí no, porque lo estoy compartiendo, y para mí que alguien compre una obra mía
siento una satisfacción, pero no por el hecho del dinero, sino porque los cuadros son una parte de mí. Creo que todos los artistas tenemos una parte, en cada cuadro que hacemos, una parte que es un autorretrato, porque en mi caso yo, por ejemplo, yo los pinto con el alma, son parte de mí todos, de mi experiencia, de mi vida, ¿no? Entonces, que alguien quiera y que admire y que sea capaz de pagar por algo que tú has pintado desde el corazón, ¿no? Pues es una sensación para mí muy gratificante. Claro. ¿La crítica puede hundir o ensalzar? Sí, te puede hundir. Una mala crítica te puede destrozar la carrera, sí. Claro. Hay que llevarse bien con el crítico. Sí. Entiendo. Yo, gracias a Dios, de momento tengo buenas críticas. Y que siga así, vamos a tocar madera porque Claro. eso es importante. Pero bueno, si un día llega una mala crítica, pues hay que aceptarlo como cualquier otra cosa y nada, y seguir adelante y luchando y poco a poco, que todo cambia. Claro. Bueno, para finalizar, un deseo. Pues nada, que les guste mucho mi exposición, que que disfruten de mi obra. Quien quiera visitarla, pues que está hasta el 25 de julio de este mes. Y bueno, pues nada, que horario? de 9 de la mañana a 9 de la noche, ininterrumpidamente. El fin de semana está cerrado. Claro. En el Centro Municipal Integrado de El Coto, en Gijón. Alice del Río, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y acercarnos pues esas imágenes que veíamos de la exposición y de su obra, en este caso. Muchas gracias. Gracias. Pues así llegamos al final, recordándoles que volvemos mañana, bueno, pues ya lo saben, ese nuevo horario de verano, bueno, pues alrededor de las 8 de la tarde estaremos con ustedes para llevarles de nuevo historias, protagonistas que tienen que ver con Asturias y con los asturianos. Gracias por su atención y nos vemos mañana. Hasta mañana.